No hay ninguna duda que el pueblo de Israel es el pueblo de la ley. Y obviamente su religión estaba basada en leyes. Y leyes tan estrictas que el que no las cumplía estaba fraguando su propia pena de muerte. Bastaría ver, por ejemplo, Juan capítulo 19, donde los sumos sacerdotes dicen, refiriéndose a Jesús, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir. El pueblo estaba tan enfrascado en leyes que mataron al mismo autor de la vida, al autor de la libertad, al autor de la salvación, Cristo Jesús. El evangelio de este día, tomado de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, nos dice mucho sobre la ley. Veamos, por favor, Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de Dios. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Aparentemente, este pasaje se alinea según el pueblo de Israel. Aparentemente Jesús está exigiendo que se cumpla hasta las comas de la ley. Pero viendo el evangelio en su conjunto, es verdad que este pasaje exige el cumplimiento de la ley, pero hay que tener en cuenta que Jesús vino a darle plenitud, Jesús vino a darle cumplimiento. Y por tanto, todo el Antiguo Testamento tiene que interpretarse a partir de Jesús. Ahora, hay tres aspectos que yo quiero tomar en esta línea. Primero es que efectivamente Jesús no cumplió la ley. Mire usted, por ejemplo, Juan capítulo 5 dice que a Jesús lo querían matar porque no guardaba el sábado. Mucho mejor todavía, Marcos en el capítulo 1, otra vez Jesús cura a un hombre que tiene la mano paralizada en sábado. Entonces se le echan encima los fariseos, los sumos sacerdotes, y Jesús le suelta esta expresión. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús no cumplió la ley. Segundo, Jesús permitió que se quebrantara la ley. Vea usted, por favor, Marcos en el capítulo 2, Jesús defiende a sus discípulos cuando les acusan que sus discípulos comen con publicanos y pecadores. Jesús defiende a sus discípulos cuando les acusan que sus discípulos comen con las manos impuras. Jesús defiende a sus discípulos cuando les acusan que no ayunan. Es magistral ver Marcos capítulo 7 cuando acusan a Jesús y acusan a sus discípulos de comer con las manos impuras. Y Jesús les va a decir, hipócritas, ustedes cumplen mandamientos de hombres y dejan por un lado el mandamiento de Dios. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque en el Antiguo Testamento habían dos leyes, la Torá, que es lo que conocemos como el Pentateuco, y que es la ley, según el pueblo de Israel, dada por Dios, y estaba todavía la Halachá. La Halachá era
613 mandamientos que habían añadido a la Torá. Entonces Jesús esto no lo toleró. Y Jesús permitió que sus mismos discípulos, por ejemplo, cuando cortan espigas en día sábado para comer, Jesús les defiende. Tercero, veamos a qué ley es que Jesús le dio plenitud y qué ley es la que Jesús exigió. Curiosamente, la única ley que Jesús extendió es aquellas de las relaciones humanas. Por ejemplo, Mateo 5:21 dice Jesús: oíste que se dijo, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje con su hermano, el que insulte a su hermano y el que desprecie a su hermano, reo de muerte. La única ley que Jesús extendió, la única ley que Jesús exigió que hay que cumplir hasta sus comas, es aquella que va en relación al prójimo. Veamos, por ejemplo, Mateo, siempre en el capítulo 5, dice: oíste que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, bendecid al que os maldice, haced el bien al que os ultraja, orad por el que os persigue, amad a vuestros enemigos. Es verdad, Jesús vino a perfeccionar la ley y exigió que se cumpla hasta las comas de la ley, que observemos sus mandamientos, pero aquellos que van en relaciones o que van de acuerdo a relaciones humanas, como lo he citado en Mateo capítulo 5. En otras palabras, como dice Romanos en el capítulo 13, no le deban nada a nadie más que el amor, porque en el amor se cumple la ley y los profetas. Queremos cumplir hasta las comas de la ley, amemos. Y amemos incluso al enemigo. Ave María Purísima. Que el Señor les colme de bendiciones hoy y siempre.